Bueno, qué gusto saludarles. Es un placer estar con todos ustedes y bueno, el día de hoy nos reunimos para abordar lo que será el capítulo 2 de su propuesta pedagógica, ¿verdad? De alto impacto en la modalidad de estudio de casos prácticos. El capítulo 2 es el capítulo sustantivo porque constituye la propuesta de intervención pedagógica. Entonces, en virtud de ello, pues es valioso y muy meritorio el que prestemos absoluta atención al respecto. La propuesta de intervención pedagógica se fundamenta en dos elementos, lo que sería el diagnóstico y en lo que tiene que ver con el sistema de actividades didácticas, que se centra básicamente en lo que es la planificación didáctica. Al respecto, cabe mencionar que, bueno, en los diferentes subsistemas educativos, realmente y en la práctica docente cotidiana, pues bueno, muchas veces planificamos y realizamos pues la actividad de planeación, pero sin centrarnos en la sistematicidad, en el carácter procesual de las actividades de aprendizaje, ¿verdad? Nada más lo rellenamos como un mero requisito administrativo, pero sin prestar atención a la verdadera constatación de la adquisición de los aprendizajes esperados y también por otro lado lo que tiene que ver con la parte de no respetar o no seguir el proceso cognitivo, ¿verdad? Bueno, entonces, como te comentaba, este capítulo es medular y analizamos en un primer momento, en un primer tema, el estado actual del problema fundamentado en el diagnóstico y propiamente la propuesta de intervención pedagógica basada en el sistema de actividades didácticas. La extensión máxima debe ser aproximadamente de 30 cuartillas. Entonces, bueno, empecemos con lo que es el diagnóstico del estado actual del problema científico, ¿verdad? Y bueno, es importante tener clara la conceptuación de lo que es el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico implica, pues, el recoger, es un proceso sistémico de recolectar datos, información, analizarla y poder evaluar la situación presente que se está viviendo o el caso, ¿no? eh, Implica un análisis del estado actual del problema, ¿sí? Es decir, que en este momento el problema que hemos diagnosticado, ¿cómo se encuentra, no? Si es el caso de la comprensión lectora, bueno, el diagnóstico implica el decir, el constatar, en dejar sentado por escrito el estado actual de la muestra con respecto de la comprensión lectora o del pensamiento matemático o del desarrollo socioemocional, etcétera, ¿sí? Es decir, en este momento y previo a la intervención pedagógica, ¿cuál es el estado que muestra el problema en la muestra de estudio, ¿verdad? Ahora, para poder realizar el diagnóstico que ya la mayoría de ustedes lo tiene, pues bueno, es importante identificar al menos tres fuentes básicas. Uno, pues la documental, es decir, los diversos documentos académicos con los que cuente la institución, reportes de orientación, informes de la subdirección académica o informes de la supervisión, etcétera, ¿sí? Cualquier documento académico institucional que nos sirva para dar fe, para poder identificar datos que nos dan cuenta del estado actual del problema. Dos, lo que tiene que ver con elementos estadísticos, ¿verdad? Datos contenidos en esas fuentes documentales, ¿sí? A nivel institucional o local del propio municipio o estatal o a nivel nacional. Y sí es importante aquí hacer énfasis que para el diagnóstico tener un referente a nivel nacional o a nivel internacional, pues bueno, lo que nos van dictando diferentes organismos internacionales, como puede ser tal vez la OCDE o el Fondo Monetario Internacional o alguna otra, o la UNESCO, etcétera. Pero sí es importante considerar que no van estos organismos internacionales, pues bueno, tienen cierta tendencia a nivel geopolítico
y no son tampoco un determinante de la política educativa ni un referente así muy poderoso, pero sí lo podemos considerar. Sin embargo, bueno, los datos que pudiésemos obtener de la propia institución en términos estadísticos y cuantitativos sí son importantes y valiosos. Y bueno, finalmente la tercera fuente tiene que ver con la sistematización de los resultados de la observación pedagógica que ha realizado el doctorante, es decir, su experiencia, ¿sí? Los años de servicio, el trabajo con la muestra que han venido realizando, etcétera. Y estas son las tres fuentes importantes para poder realizar el diagnóstico. Por lo tanto, lo que se pretende es que el diagnóstico permita identificar la regularidad que presenta el problema, ¿sí? Es decir, identificar su complejidad, ¿sí? Hablando en términos de causalidad, cómo el problema impacta en los desempeños académicos, socioemocionales, ¿sí? Culturales de la muestra, ¿sí? Es decir, por qué este problema es tal y por qué tiene relevancia en términos de los desempeños que va mostrando la muestra, ¿verdad? El estudio que se está realizando con los seres humanos, los estudiantes que hemos seleccionado como parte de la muestra. Y bueno, también es importante que a través del diagnóstico dejemos patente el papel que desempeñan los diferentes actores que intervienen, es decir, estudiantes, alumnos, padres de familia, autoridades educativas, etcétera. Así todo lo que es el fenómeno educativo. Y asimismo, el diagnóstico nos tiene que permitir identificar los factores que inciden en su comportamiento de la muestra y del propio problema y además un análisis de las relaciones que hay, ¿no? Las responsabilidades, la incidencia que hay en este proceso problemático. Y bueno, se redacta en un primer epígrafe el diagnóstico, colocando la información necesaria para caracterizar a a la muestra, ¿verdad? A la población que se ha seleccionado y describir el problema. Lo importante en este primer epígrafe es que determinemos que el problema es real, existe y que es pertinente mi propuesta de intervención. Por lo tanto, en el siguiente epígrafe, en el 2.2, ya presentamos el sistema de actividades didácticas. Pero sería importante conceptuar lo que es sistema. Entonces, aludiendo a Valle Lima, podemos establecer un sistema como un conjunto de componentes lógicamente interrelacionados, que tienen una estructura y que van a cumplir con ciertas funciones, ello con el propósito o en orden a la consecución de un objetivo, ¿verdad? Entonces, el carácter de sistema de nuestra propuesta tiene que ver también con el carácter procesual, es decir, los diferentes elementos y componentes se vinculan entre sí, pero tienen un orden jerárquico, de tal forma que la primera actividad que diseñemos forzosamente tiene que ir antes de la subsecuente, y así, es decir, va la primera, la segunda, la tercera. Y el error que cometemos muchas veces de forma empírica al planificar o al llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es que no tenemos ese carácter procesual ni sistémico en las actividades, ¿verdad? De tal forma que eso compromete el logro de objetivos. Entonces es muy importante que al inicio de la redacción de este epígrafe determinemos el carácter sistémico y procesual de lo que es nuestra propuesta de intervención didáctica. Ahora, ¿qué características tiene nuestro sistema de actividades didácticas? Bueno, número uno es objetivo, ¿verdad? Porque todas las actividades se están plasmando y que se van a instrumentar o se han instrumentado, pues son objetivas en términos de que atienden a las necesidades diagnosticadas. Por eso decimos que tiene un carácter objetivo. Dos, lo que tiene que ver con la aplicabilidad, ¿verdad? Es posible de ser aplicada este sistema de actividades didácticas
y no nada más en mi muestra, ¿verdad? En la institución, sino, pues, en otros grupos, en otras instituciones, ¿verdad? Se adapta. La aplicabilidad quiere decir que se va adaptando y tiene esa flexibilidad para poderse, instrumentar de diversas formas y a partir de las circunstancias que se vayan presentando, ¿verdad? De ahí deriva entonces la siguiente característica, ¿verdad? Que les comentaba, la flexibilidad. Es decir, y también implica esa flexibilidad no solo al sistema, sino a nosotros, ¿no? De realizar cambios, ¿verdad? De haber un margen de improvisación, ¿verdad? Por su capacidad de rediseño, ¿verdad? Bueno, y todo ello es posible sobre la piedra angular del diagnóstico. La siguiente característica tiene que ver con lo que es el carácter contextualizado, ¿verdad? Las actividades, el sistema de actividades didácticas son actividades metodológicas que se adecuan, ¿verdad? A mi realidad áulica, al contexto socioeconómico cultural que hemos ya definido previamente y que garantiza el logro de los aprendizajes esperados. También otra cualidad es el carácter vivencial. ¿Verdad? Las vivencias de los estudiantes fueron elementos importantes y permanentes del sistema de contenido, es decir, consideramos a los seres humanos en formación, a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y el diseño de estas actividades considera todo este elemento socioemocional, tanto del docente como de los estudiantes. Otras características y que son muy importantes tiene que ver con el carácter sistémico, ¿verdad? La concepción del sistema de actividades de aprendizaje parte de la interrelación que existe entre sus componentes, ¿verdad? Lo que comentaba, un elemento y otro, una actividad y otra se relacionan o se están íntimamente relacionadas y eso implica que además no se pueden traslapar o anteponer una a otra, sino que tiene ese carácter procesual y demanda seguir ese orden, ¿no? Es heurístico el sistema porque se propone de manera innovadora, ¿verdad? De manera creativa. Una alternativa, lo que hacemos es una propuesta de solución al problema, que si es perfectible, ¿verdad? Que puede generar otras líneas de investigación, pero lo importante es que siempre bajo el enfoque de la investigación-acción, nosotros diagnosticamos un problema y hacemos una propuesta para resolverlo. Eso es lo valioso, no nada más quedarnos en hacer una propuesta al aire, sino que está realmente contextualizado, es científico la propuesta que estamos haciendo y contribuye, ¿verdad? Con una propuesta a resolver el problema. Y bueno, es generalizable porque se puede aplicar en otras instituciones, tanto del Estado de México como de nuestro país. Posteriormente, ya que hemos hablado de lo que es este primer elemento del carácter sistémico y procesual de nuestra propuesta, hay que enunciar brevemente la base pedagógica que hemos seleccionado, ya sea sobre el desarrollo cognitivo de Jean Piaget o con Ausubel lo que es el aprendizaje significativo o el enfoque histórico sociocultural de Vygotsky, el enfoque dialéctico, la base pedagógica que ustedes seleccionen, por favor. Hay que enunciarla, no desarrollarla, simplemente enunciarla para dejar patente el sustento. Y posteriormente presentamos la misión y el objetivo del sistema de actividades didácticas de manera breve, ¿sí? La razón de ser, y el propósito que tiene este sistema. Aquí cabe destacar, pues bueno, el carácter social, la conciencia de clase, la conciencia social que permite contextualizar la propuesta y que la hace valiosa en el marco de la investigación-acción. Y bueno, a continuación, pues ya se presenta el sistema de actividades didácticas sobre la base de una planificación didáctica, ¿verdad? Lo que yo propongo es que se realicen al menos mínimamente 3 secuencias didácticas
para dejar planificado, dejar sentado toda la serie de actividades que se instrumentarían en el aula y que contribuyen a la resolución del problema y al logro del aprendizaje esperado, ¿verdad? Pero bueno, sería importante, y retomando a la doctora Laura Frade, conceptuar a la secuencia didáctica como pues una serie de actividades que están articuladas, ¿no? O sea, es decir, es un sistema, están articuladas entre sí en una situación didáctica que nosotros como profesores establecemos, ¿verdad? Que la determinamos, que la planificamos, la instrumentamos y a partir del cual se desarrolla la competencia, es decir, la situación didáctica, lo importante es que permite el despliegue de todas las habilidades, destrezas, conocimientos, valores del ser humano que estamos formando, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, una secuencia didáctica se caracteriza porque tiene un principio, tiene una apertura, un desarrollo y un fin, ¿verdad? Y todo está perfectamente sistematizado. Ahora, algo que es fundamental y que ustedes tengan claridad en que el diseño de las actividades debe de seguir y respetar el proceso cognitivo. Bien, podemos tomar la taxonomía de Bloom o de Marzano, como ustedes gusten, ¿verdad? Y lo importante es que haya un primer momento en el que el estudiante, el niño, el joven, el adolescente, ¿verdad? Se familiariza con el contenido. Después se van desarrollando actividades de forma individual, de manera colectiva, ¿verdad? En las cuales se les demanda no nada más que ese contenido que ya hay un primer acercamiento, pues ahora se busque que lo reproduzca, que se aplique para después generar un tercer nivel o un momento en el cual hay una producción, ¿sí? Es decir, esa aplicabilidad generalizada en otros contextos que permita el despliegue de las competencias. Esto es muy importante, ¿verdad? Respetar el proceso cognitivo, ¿sí? En lo que corresponde a la actividad propia de cada momento de la secuencia didáctica. ¿Verdad? Entonces, bueno, algunas observaciones técnicas importantes son que vamos a utilizar un cuadro de doble entrada donde se muestren todas las actividades en una primera columna, las actividades de aprendizaje con la instrucción al estudiante y del lado derecho la columna de las actividades de enseñanza, donde se van haciendo las puntualizaciones de las observaciones docentes, ¿sí? Ahora, la redacción debe de ser dirigida al estudiante, es decir, en la segunda persona del singular, ¿sí? Y bueno, es muy importante que a lo largo de estas actividades y siguiendo el proceso cognitivo vayan estableciéndose productos, evidencias de trabajo y evidencias de aprendizaje que tributen o que sean productos o componentes de un producto final integrador, de una evidencia así global, ¿no? De una tarea integradora. Ahora, en las actividades, como ya lo he comentado y ya hago énfasis en ello, pues se debe de seguir y respetar el proceso cognitivo que permitan la consolidación del aprendizaje esperado y la competencia elegida. También es importante señalar que no tenemos que colocar todos los aprendizajes esperados ni todas las competencias. Recuerda que tú seleccionas un aprendizaje esperado y la competencia elegida. Habría la flexibilidad que inclusive tú puedas fusionar a lo mejor dos aprendizajes esperados en uno, ¿verdad? Integrándolos en una redacción. Pero al final lo importante es que tú tributes y todo tu diseño vaya encaminado al logro de un aprendizaje esperado y que tribute a solamente una competencia, ¿verdad? Los supermanes de la educación no existen, entonces no nos metamos en problemas estableciendo más de lo que se puede lograr. Y bueno, también lo que ustedes ya saben, que es muy básico, muy obvio, pero que vale la pena no obviarlo, ¿verdad? En la apertura se debe destacar las actividades de enseñanza docente en el desarrollo, sobre todo el papel protagónico del estudiante
con todas las actividades de aprendizaje y en el cierre, pues lo que sería el proceso de evaluación, donde intervienen protagónicamente, pues bueno, tanto el profesor, la maestra, como los estudiantes. Esto es, bueno, muy, muy básico, muy obvio, pero vale de destacarse para que se tenga un buen trabajo para la obtención del grado. Y bueno, ¿cómo empezamos? Pues bueno, la secuencia vamos a colocar todos los datos de identificación de la asignatura, ¿sí? Lo que tiene que ver con el nombre, el grado, ¿verdad? El nivel educativo, que también es pertinente ahí, ¿verdad? El bloque, el tiempo, el campo formativo, el ámbito, la competencia, el aprendizaje. Y algún otro elemento que lo indique tu nivel educativo o tu subsistema, ¿verdad? Lo que sea necesario para identificarlo. Esto sería lo básico. Tú le puedes agregar o colocar algo más, lo que permita pues identificar y contextualizar la asignatura y la propia propuesta. Este es un ejemplo, ¿no? De lo básico que se requiere, este es lo mínimo. Y les enfatizo, la competencia es importante seleccionar solo una y un aprendizaje esperado, que habría la flexibilidad de poder integrar a lo mejor dos en uno, ¿sí? O tener pues ahí una claridad de las habilidades, las destrezas, ¿no? Los conocimientos, lo que se quiere lograr en el ser humano sin perder de vista el carácter social, ¿verdad? Porque al final lo que tenemos que lograr es que el ser humano que estamos formando pues tenga habilidades de vida para desempeñarse pues más funcionalmente. Y bueno, la primera parte de la secuencia que tiene que ver con la apertura, bueno, ustedes saben, hay que la primera acción docente, pues bueno, recuperar los conocimientos previos que permitan hacer el andamiaje con sus conocimientos vitales, ¿no? Cotidianos de vida académicos, con el nuevo contenido que vamos a abordar y algo esencial y para lograr la motivación y que tiene que ver con los nuevos descubrimientos que se han tenido en la neurodidáctica, las neurociencias, ¿verdad? La neuropsicología es fundamental para lograr la motivación, el papel del profesor para capturar el interés, la atención, ¿no? Llamar la atención, generar mayor sinapsis en el lóbulo frontal, parietal, incrementar en el mesencéfalo la motivación, el deseo de desarrollar las actividades, pues es lo que hacemos al inicio de la secuencia didáctica. Eso es muy importante. Y propiciando la movilización de saberes a través de una pregunta o preguntas detonadoras que están contextualizadas y que a partir del diagnóstico, pues bueno, nos permiten eh, ya conociendo a nuestros estudiantes, pues atraerlos, captarlos, ¿no? Y obviamente establecemos la situación didáctica en el encuadre de la propia actividad, ¿sí? Estableciendo bien la evidencia, la tarea integradora, ¿no? Las evidencias o el producto que vayamos a solicitar, ¿verdad? Bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿no? La forma como se puede llevar a cabo, ¿no? En este ejemplo, pues bueno, ustedes pueden ver, se está hablando de Pitágoras, entonces aquí lo innovador es que el profesor o la profesora, pues bueno, realiza un pequeño psicodrama a manera de monólogo y vestido como Pitágoras. Entonces, realizando actividades pues así creativas, innovadoras, logramos, ¿no? Lo que, pues bueno, no todo docente se atreve a realizar, pues lo importante es que todo es válido para captar el interés, el deseo, la motivación de nuestros estudiantes. Y se vierten pues ahí algunas preguntas detonantes, ¿verdad? Al respecto. Y este es un ejemplo, obviamente no es perfecto, todo es perfectible, pero bueno, al menos que tengan idea de lo que se está solicitando. Y ya posteriormente, la secuencia didáctica de nuestro sistema, pues viene el desarrollo. Entonces aquí también es importante pues desplegar de manera creativa, innovadora las actividades que realizarán los estudiantes. Les recuerdo, siguiendo el proceso cognitivo, ¿no? Considerando pues nuestra realidad, los tiempos que tenemos los estudiantes, el nivel socioeconómico, cultural de ellos,
¿verdad? Y bueno, un elemento muy importante es que en esas actividades que van siendo individuales y construidos socialmente el aprendizaje en equipos de colaboración, el acompañamiento que hacemos como docentes en lo que respecta a la evaluación formativa. En el desarrollo de la secuencia didáctica, la evaluación formativa es la piedra angular y lo que garantiza la retroalimentación inmediata para el logro de los aprendizajes. Aquí es fundamental lo que hacemos, el retroalimentar procesos, ¿sí? El acompañamiento, la motivación, el reforzar lo que va haciéndose de manera contingente, ¿verdad? El retroalimentar y reforzar lo que se está haciendo bien, ¿sí? En términos de aprendizaje, corregir, orientar, ¿verdad? Hacer una pausa cuando no, el estudiante no va haciendo lo que es correcto, adecuado, para poder, pues bueno, tener un final, exitoso, ¿no? En términos de aprendizaje. Y también, bueno, es importante aquí que se vayan estableciendo las evidencias solicitadas, es decir, a lo largo de la secuencia de cada actividad o al menos un grupo de actividades debe de ir arrojando una evidencia. Recuerda tú que las evidencias están en función, el tipo de evidencia está en función del tipo de contenido. Entonces, si es una evidencia de conocimiento, pues bueno, puede ser a través de un examen o bien cuando hablamos de procesos, pues bueno, la evidencia puede ser de producto, o si hablamos de desempeño, de actitudes, pues bueno, sí, estaríamos hablando de una evidencia de desempeño. Sí es importante no confundir y dejar muy claro en las especificaciones la evidencia, el tipo de evidencia que estamos solicitando, ¿verdad? Y algo también muy importante es el que a lo largo del proceso diseñemos acciones que promueven la construcción social del mismo, ¿sí? O sea, de una reflexión inicial personal, brincar a un trabajo colectivo, a una reflexión grupal, que al final pues va orientando el profesor, la maestra, y que permite pues un ambiente escolar pues más armónico. Aquí, bueno, tienen un ejemplo del mismo que ya con calma ustedes podrán checar en el Padlet y que están todas las actividades. Y bueno, finalmente el cierre de la secuencia. Aquí es muy importante pues mostrar en una tarea integradora, ¿sí? El desarrollo, la integración de la evaluación a partir de las evidencias. Sí es muy importante el que en la situación didáctica se presente tanto la evidencia como el instrumento de evaluación, ¿verdad? Entonces, si mi situación didáctica y yo planteo como estrategia el desarrollo, por ejemplo, la presentación, ¿no? Ya que se abordó el contenido de un noticiero, de un guión radiofónico, pues bueno, sí tener mi instrumento de evaluación para esa técnica, para esa situación didáctica que puede ser una rúbrica, una lista de cotejo, un guión de observación, etcétera. Lo que ustedes consideren apropiado para su realidad áulica, para el nivel educativo, para el subsistema, pero sí es muy importante que esos elementos no fallen, ¿verdad? Ahora, en ese tenor, pues siempre y en todo momento, el papel fundamental de retroalimentación del desempeño de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y cabe aquí mencionar que, bueno, ya lo he dicho, pero sí es muy importante que se constate, que haya una consistencia metodológica en la evidencia final, a lo mejor en esa tarea integradora donde sí demostremos que con ese producto, con esa evidencia, se contribuye, se tributa al logro del aprendizaje esperado y de la competencia seleccionada. Entonces hay que dar fe de ello. Y finalmente, esto es muy importante, el cierre, tanto en términos perceptuales, neuropsicológicos como pedagógicos, es vital que como maestros cerremos
la secuencia, la sesión, la temática, ¿verdad? Hacer el cierre de, y la conclusión docente, ¿no? Ya que se ha realizado todo, es importante después de la retroalimentación docente, pues bueno, que el profesor, la maestra, como profesores cerremos, ¿sí? Eso deja muy claro perceptualmente, ¿no? En términos gestálticos y motivacionales, permite hacer un buen cierre y prepara para la siguiente actividad, el abordaje posterior, ¿verdad? También les presentamos aquí un ejemplo así con el cuadro de doble entrada y bueno, también es evidente que los instrumentos de evaluación los colocamos en los anexos. Como ustedes saben, en todo documento de titulación de cualquier grado, pues bueno, todos los anexos deben de ir numerados y referenciados en el interior del trabajo, ¿sale? Ahora, una vez que hemos concluido la presentación de la secuencia didáctica y como parte del sistema de actividades que estamos proponiendo, es muy importante analizar y fundamentar la secuencia didáctica que hemos presentado. Entonces, sí es vital que despleguemos los fundamentos teórico-pedagógicos, psiconeurológicos, sociales, etcétera, dar todas las bases y dar razón, argumentar qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos y con qué propósito, ¿no? Todo hay que demostrar la secuenciación, el carácter procesual, la lógica del diseño de las actividades, su correlación con las evidencias que se van solicitando y al final cómo se tributa al logro del aprendizaje esperado y de la competencia, ¿verdad? Igual aquí les presentamos un ejemplo, ¿verdad? De la forma como se puede hacer. Esto nada más es una muestra para tener una idea de lo que podemos hacer. No quiere decir que esto sea perfecto ni un modelo a seguir, sino nada más una muestra, ¿no? De cómo lo podemos realizar y llevar a cabo. Bueno, una vez que hemos concluido las 3, 4 secuencias didácticas, lo que considere necesario como parte del sistema, sí es muy importante brevemente presentar las formas de evaluación del sistema, es decir, los indicadores, los criterios que tenemos para valorar la eficacia, la efectividad de nuestro sistema. Y también en otro apartado, mostrar los resultados de una primera aplicación como una experiencia inicial del sistema de actividades didácticas, ¿sí? Referir lo que hemos hecho en una primera aplicación del sistema, ¿verdad? Entonces, pues mire, eh, esto sería todo de mi parte. Yo quedo pues a sus órdenes, sea para posteriormente realizar alguna actividad, una sesión donde podamos comentar y ver los avances que han tenido, ¿verdad? Quiero terminar haciendo énfasis en lo vital y lo importante que es que estemos conscientes de nuestro papel, de nuestra profesión, la riqueza, el poder que tenemos para formar seres humanos, para contribuir en, en lo que es la transformación de nuestro país, ¿verdad? Colaborar para sentirnos orgullosos de nuestra patria, colaborar para, en el marco de la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Al desarrollo socioemocional de nuestros niños, de nuestra sociedad, ¿verdad? Contribuir a hacer de México una potencia cultural, una potencia turística y lo que somos, ¿no? Una potencia gastronómica, pero sobre todo eh, tener el gusto y la satisfacción de incidir en la vida de muchos seres humanos, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco su tiempo, que estén muy bien.